Hermanos, que Dios nos bendiga nuevamente, agradecido de que estemos aquí todos reunidos. Le damos gracias a Dios de que estamos reunidos en el nombre de Cristo. Utilizamos un método no tradicional, utilizamos métodos que Dios nos ha provisto y que vamos a seguir utilizando en el futuro. Qué bueno que Cristo murió por nosotros y nos capacita, nos provee todos los medios que tengamos para anunciar que murió por todas las personas. Esta es la Academia del Discipulado de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Casa de Restauración Betel, que tenemos un currículo para formar un pueblo, para prepararnos. Estamos tratando el tema de la sanidad divina. Estamos muy agradecidos de todas las cosas que están pasando en la congregación, agradecidos de Dios y agradecidos de todas las personas que creen que tenemos razones, motivos de agradecimiento para compartir este evangelio. La obra redentora del Señor Jesucristo provee para la sanidad del cuerpo mortal. No solamente provee para la eternidad, provee para esta inmediatez, para esta vida. La oración por los enfermos y la unción con aceite se enseñan en la Sagrada Escritura y son privilegios de la Iglesia en la presente época. Tenemos una meta, un propósito transformador. Este es que nosotros podamos conocer más sobre la sanidad divina, porque eso nos ayuda a evitar falsas expectativas y prácticas falsas que ponen en duda la fe sanadora. La semana pasada vimos que la sanidad divina es real. Vimos también que no se debe confundir con otras experiencias de sanidad. La sanidad divina tiene el propósito de Dios y si la confundimos, ocultamos ese propósito. Para conocer mejor lo que es la sanidad divina, comenzamos descartando experiencias que pueden confundirse, pero que no son sanidad divina. Saber lo que no es la sanidad divina es necesario para ver correctamente este asunto. La sanidad divina no es sanidad médica. Decíamos que la sanidad divina es inexplicable racionalmente. La sanidad médica, por otro lado, tiene una explicación racional. No hay nada malo en usar la naturaleza y la ciencia siempre y cuando sean legítimos y honestos esos esfuerzos y tengamos nuestra conciencia clara, que no debemos engañar. La sanidad divina no es sanidad metafísica, es decir, no es el uso del poder de la mente, como dicen algunas personas, no es la mente sobre la materia. La sanidad médica no es espiritismo, no es la intercesión de unos seres que ya no están sujetos a las leyes naturales o que pensamos que están más cerca de Dios y que por eso pueden conceder o actuar para nuestro beneficio. La sanidad divina no es la cura por oración y eso decíamos que no nos debe preocupar o asustar esa afirmación que parece ser tan drástica. Usamos las palabras de Alberto Benjamin Simpson que dice: existe una noción general de que existe un enorme poder en la oración. Eso es cierto. Que puede tener un efecto si se puede concentrar. Ahí empezamos a usar nuestro razonamiento. Y si se obtuviera suficiente, podría mover montañas y tal vez rompería la voluntad de Dios. Y ahí ya nosotros nos despegamos de lo que es la oración y la convertimos en un instrumento para lograr nuestra voluntad. Y la oración es el camino que nos conduce a escuchar a Dios, que nos revela su voluntad. Igualmente drástico, controversial suena la próxima. Dice que no es cura por fe. La sanidad divina no depende del esfuerzo humano, no depende del lado humano de la fe. La fe tiene dos lados, nos conecta con Dios. La sanidad divina depende del lado divino de la fe. Depende del objeto de nuestra fe, que es Dios. De dónde depositamos nuestra fe.
No es cura entonces por oración ni cura por fe. Esos son caminos, medios que nos llevan al autor de la sanidad divina. Decíamos que la sanidad divina no es fuerza de voluntad. Yo miro a Dios o miro mi propia fuerza. Si miro mi propia fuerza, mi fuerza de voluntad, dejé de mirar al autor de la sanidad divina. Si usted está postrado, usted está enfermo, no puede depender de usted mismo o de sus propios medios para levantarse o para sanarse. Necesita una fuerza externa, poderosa. Las propias fuerzas, incluyendo la fuerza de voluntad, no impidieron que usted se enfermara. La fuerza de Dios, el poder de Dios es el que nos puede sanar. La sanidad divina no es un desafío a la voluntad de Dios. La sanidad divina ocurre porque es el cumplimiento de la voluntad de Dios. Primero es su voluntad, luego ocurre. Ocurre para el cumplimiento de un propósito que Dios tiene conmigo, con usted, que es más elevado y que es más eterno que mi propósito. Yo deseo la sanidad divina porque es la voluntad de Dios para mi bien y para el de los demás, para testimonio de los demás. La sanidad divina no es inmortalidad física, no es una manera de vencer la muerte. Es la plenitud de la vida hasta que la labor de nuestra vida, nuestra misión, nuestra tarea se concluya. La sanidad divina no es una forma de extender mi vida mortal. Yo no puedo estar aferrado a la vida mortal, a esta vida que es finita. Yo debo estar aferrado a la próxima, a la eterna, a la verdadera vida. La sanidad divina ocurre para un propósito que es eterno, para llevarme a mí a la vida eterna. No es para un propósito inmediato, no es para que yo deje de sufrir, es para que yo comience a disfrutar el reino. La sanidad divina es la primera y la más profunda curación que Jesús nos trae, que es el perdón de los pecados. Ahí comienza y ahí termina. Cristo murió para librarnos del pecado y para hacer posible la salvación. Pero ahora a nosotros nos toca hacer nuestra parte y arrepentirnos y convertirnos, aceptar esa conversión que Dios hace en nosotros. Ya sabemos lo que no es sanidad divina. Entonces estamos listos para pensar en aquello que sí es sanidad divina. La sanidad divina es esa acción del poder de Dios que comienza con el perdón, comienza con la salvación y termina también con el perdón y la salvación. Ahí está. El perdón de los pecados está íntimamente conectado, relacionado con la curación física y con la sanación emocional. No se trata de procesos separados. La sanidad divina siempre estará atada al propósito de salvación eterna y al perdón y la justificación. Y si yo pienso en la sanidad como una manera de librarme del dolor o del temor que la enfermedad me causa aquí, y quito mi vista del Dios eterno y de su propósito eterno, si pienso únicamente en mi propósito inmediato, y olvido el propósito eterno y olvido de hecho la realidad de que ya la muerte fue vencida y que yo estoy pleno en Dios, si yo olvido esa parte de Dios, es difícil que ocurra la sanidad divina. Y digo es difícil, no digo imposible, porque Dios es omnipotente y Dios puede hacer a su discreción, obviamente, ¿verdad? Pero nosotros le proponemos a cada persona que pensemos en el propósito eterno, ulterior, el propósito verdadero de la sanidad divina, y de esa manera es más probable que hayamos obtenido el crecimiento espiritual necesario para que Dios nos conceda esa sanidad divina, para que Dios cumpla su propósito y su voluntad. La sanidad divina es el poder sobrenatural de Dios, infundido, trasladado a mí, puesto dentro de mí, en el cuerpo humano donde yo habito.
que renueva mi fuerza, que reemplaza mi debilidad, la debilidad de mi cuerpo, por la vida y el poder de Dios. Es un toque de la omnipotencia divina. Nada más y nada menos que eso. Es el mismo poder que levantó de los muertos a la hija de Jairo y que convirtió su alma. Es sorprendente que Dios revele tal poder. Fíjense que una de las cosas que Simpson discute es que se requiere más poder para regenerar un alma que para levantar un muerto. Y cuando usted piensa en esto, se percata de que regenerar un alma implica mover mi libertad de decisión para que yo la someta a Dios, cosa que Dios no va a hacer sin mi permiso. De tal manera que para el creador de un cuerpo no hay ningún tipo de conflicto en levantarlo, ¿verdad? Pero mover un alma cuando Él mismo nos confirió la libertad, ya eso es un poder enorme. Y recordemos que eso no ocurre porque yo quiero, es el Espíritu Santo el que actúa en mi vida. Así que Dios utiliza la mayor manifestación de su poder cuando convierte mi alma, regenera mi alma. La sanidad divina está fundada no en el razonamiento del hombre ni en el testimonio de aquellos que han sido sanados. Solo está fundada en la palabra de Dios. Todos los testimonios que se pudieran conseguir en todo el universo no establecerían la verdad de esa doctrina. No son los testimonios los que la contienen. Es la palabra de Dios donde encontramos la razón, el fundamento, el motivo, el porqué de la sanidad divina. Todas las deducciones del intelecto humano no tienen valor ninguno si no están arraigadas en la palabra de Dios. Esa verdad descansa en la palabra eterna de Dios o es meramente humana. La sanidad divina siempre reconoce la voluntad de Dios y se doblega a esa voluntad con sumisión completa. Un cristiano que está buscando sanidad divina va a esperar hasta que conozca la voluntad de Dios, va a orar y va a pedir esa voluntad de Dios y va a recibir la iluminación, la inspiración de esa voluntad de Dios, y entonces cuando la reconoce, reclamará la sanidad divina. Si un creyente enfermo está convencido de que la obra de Dios, esa tarea que Dios le encomendó, ya está terminada y que ahora me están llamando a mi verdadero hogar, entonces yo debo acceder. De hecho, yo debo desear someterme a esa voluntad, reclinarme en los brazos benditos de Cristo y descansar. Si entendemos que ese es el momento, nadie debe tratar de persuadir a Dios y nadie debe persuadirse a sí mismo de insistir en la sanidad. Sin embargo, si usted estima que su labor no está concluida, que hay cosas que tengo que hacer aquí, que mi tarea aquí aún requiere que yo la lleve adelante, si usted no tiene una iluminación clara de Dios de que eso es así, si hay un deseo verdadero y sumiso en el corazón de vivir y de terminar su carrera con gozo, alegremente, felizmente en el Señor, entonces el Señor a quien usted le ora es el mismo que levantó a Lázaro, es el mismo que levantó a la hija de Jairo y es el mismo de siempre. La sanidad divina está disponible para el cristiano cuando cumple el propósito de Dios. Podría ser que se ha permitido su enfermedad como una experiencia de aprendizaje. ¿Será posible que la enfermedad que actualmente me aqueja es una lección, es una oportunidad de yo aprender o crecer? Puede ser una lección relacionada al testimonio que aún me resta por dar o que debo dar completo, o al servicio cristiano al cual Cristo me ha llamado.
En ese caso, no vamos a ser sanados hasta que yo haya superado esa lección. Cuando yo he aprendido eso, estoy listo para recibir la sanidad divina. También puede estar relacionado a que yo tenga una actitud incorrecta, que la disposición de mi ánimo respecto a la tarea de servicio, a la sumisión al Señor, a mi condición de criatura, a mi condición de hijo de Dios, si yo tengo una actitud incorrecta sobre eso, tengo que trabajarla para entonces estar listo para que la sanidad divina ocurra. Igualmente es probable que el Señor no me vaya a restaurar hasta que esa actitud se ajuste. No habrá sanidad para el cuerpo hasta que yo me rinda en ese aspecto. Vamos a ver lo que dice Eliú en el libro de Job. Su consejo es importante. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Y Dios, sabido es que Dios nos habla y nos revela y está en nuestro entendimiento y en su actitud de dureza de no aceptar esa voluntad de Dios. Continúo leyendo el 15. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo para quitar al hombre de su obra, de lo que está haciendo, para apartar del varón la soberbia. Fíjense entonces que Dios nos habla para modificar nuestra conducta y nuestra actitud. Dice el 18, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. También sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera que no se ve, y sus huesos que antes no se veían aparecen. Su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Ese anuncio que nos dice en el versículo 23, que le debemos hacer al que está enfermo, diciéndole que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Ese anuncio debe mover su ánimo a aprender lo que tiene que ver con su condición de hijo, cuidado, provisto, dirigido por Dios, amado por Dios. Y una vez entendemos eso, entonces nuestra carne será más tierna que la del niño. Dios le habla a los hombres en lo que sucede con sus cuerpos y es necesario encontrar su significado para que el alma, antes de recibir la sanidad y mantenerla, después que ha recibido esa sanidad, es necesario que entendamos el significado de esa sanidad para nuestra alma. No es un molde de hierro que opera siempre en la misma manera. No hay unas reglas que nos someten. La sanidad divina ocurre dentro de esa voluntad de Dios, dentro de esa libertad que tiene Dios para actuar. Esa sanidad divina requiere caminar cerca de Dios. Cuando el alma está así, caminando en armonía, en la misma dirección y en obediencia a Dios, la vida de Dios puede fluir dentro del cuerpo. En cuarto lugar, la sanidad divina es parte de la obra redentora de Jesucristo. Es una de las cosas que Él vino para traernos. El que rescata del hoyo tu vida. El Señor que lo libró de descender al sepulcro, que dio redención. La sanidad viene de Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Esa es la obra redentora de Cristo. Tenemos derecho a ella, porque el cuerpo de Cristo cargó en la cruz todas las debilidades del cuerpo de nosotros, suyo y mío. Tenemos que apropiarnos de la sanidad
y tenemos que amar a Cristo. Y tenemos que amar más esa sanidad y ese acto bondadoso de Dios porque proviene de su llaga. No había un solo centímetro de su cuerpo que no haya sido lacerado por nosotros. En esa llaga encontramos nosotros sanidad divina. No hay ninguna fibra de nuestros cuerpos por la cual Cristo no ha sufrido para redimirla. En quinto lugar, la sanidad divina llega hasta nosotros por la vida de Jesucristo, que resucitó de los muertos en su propio cuerpo. Él ha ascendido al cielo con su cuerpo viviente. Podemos verlo allí con manos y pies de carne y hueso que usted podría tocar. Él podría sentarse con nosotros a la mesa y participar de la cena hoy. Es la obra del Espíritu Santo vivificando el cuerpo. Cuando Cristo sanó a los enfermos, al estar en la tierra, no lo hizo por la deidad que habitaba en su humanidad. Él dijo lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Jesús sanó por la acción del Espíritu Santo. En séptimo lugar, la sanidad divina viene por la gracia de Dios, no por la obra mía o suya, por el regalo de Dios. No puede comprarse, no se puede trabajar para conseguirla. No podemos ayudarlo a Dios, no podemos nosotros trabajar con Él. Él trabaja y nosotros lo aceptamos. Debemos recibirla como un don. Nos llega como el perdón, un don gratuito de Dios. Nos viene por la fe. La sanidad divina sí viene por la fe, pero viene de una fuente, viene de Dios. No es la fe la que sana, es la fe en Dios la que sana. Dios sana y el que tiene fe lo recibe, la recibe. Creemos que Dios está sanando antes de recibir la evidencia. Tenemos que creerla como una realidad presente y entonces aventurarnos hacia adelante. Debemos actuar como si ya fuera una realidad. Dios quiere que nos afiancemos y que confiemos en Él y entonces nos regocijemos y le alabemos por lo que Él nos ha dado sin duda ni temor. La sanidad divina está de acuerdo con todos los hechos de la historia de la iglesia. No hay controversia. Siempre, en todas las edades históricas, se registran sanidades divinas. Y eso implica que hoy, a nuestro alrededor, en nuestra congregación, ocurre la sanidad divina. Entre nosotros siempre hemos tenido sanidades divinas. La sanidad divina es una de las señales de esta era. Es la respuesta de Dios a la incredulidad de hoy. El hombre trata de razonar y descartarla con la fuerza de su intelecto. Dios lo desafía con la prueba irrefutable de su poder. La sanidad divina es muy natural. No parecería serlo, pero sí es muy natural. En este mundo inmediato es algo que no podemos comprender, pero en el mundo al cual nosotros pertenecemos, usted y yo, que somos hijos de Dios y no pertenecemos a este mundo, pertenecemos al reino eterno. Ahí es muy natural la sanidad divina. Y mientras estemos obrando en este cuerpo, en este mundo, pero siendo parte del reino de Dios, viviremos la sanidad divina en nuestros medios. Cuando vivimos en armonía con el Creador de nuestro cuerpo y de nuestra persona, es lo más natural que ocurra que si es la voluntad de Dios me sane. Es lo que sucede cuando deseo vivir la voluntad perfecta del Dios Padre. Cuando sanarme es mejor para mí, Él me sana. Esta vida y la tarea de crecer y de servir están en sus manos. Gracias por ser congregación de la iglesia, cuerpo de Cristo, en la casa de restaurar personas que hay en Betel. Esa es nuestra misión. La manera en que nos identificamos. Un grupo de personas congregadas en el cuerpo de Cristo
para brindar a las personas la oportunidad de conocerlo. Gracias a Dios por todo lo que sucede allí, por todo lo que está sucediendo y por todo lo que Él va a hacer. Gracias a Dios por la sanidad divina disponible para todos nosotros. Que Dios nos bendiga.